Bienvenidos, bienvenidas sean todos alegremente recibidos en una nueva entrega de Pasado, Presente, Futuro, programa que con mucho cariño hacemos con mi amigo personal Freddy Bujo. Y tenemos un invitado de lujo nuevamente en esta oportunidad para entregarles un cuarto capítulo de nuestro querido programa en nuestra queridísima Radio Raíces. ¿No es así, Freddy? Completamente de acuerdo. Muchas gracias a todas y a todas las personas que escuchan, ven este programa. Agradecer al equipo de la radio, como siempre, también a Rocío y a las personas que eh, vienen acá a acompañar. En este caso, estamos muy contentos porque tenemos a Víctor Cabrera como invitado para el día de hoy, el Beto, popularmente conocido, ¿no? Entonces, Beto, querido, ¿se puede presentar, por favor? ¿Ya me presentaste? Sí, con una presentación además Más fuerte. personal. Ya. Hola, buenas tardes a la comunidad que escucha Radio Raíces, acá en Coyhaique y en todo el mundo, parece que es como online, como está. Eh, También en el lado oscuro de la luna. También, Sí, como mencionó Freddy, mi nombre es Víctor Cabrera, me dicen Beto, pertenezco a la agrupación Molotov Ortiga, donde trabajo principalmente en la parte de comunicaciones y también en el equipo del área musical, con lo que programamos y realizamos distintas actividades desde ya varios años. Que venimos trabajando en conjunto. Primero partimos Molotov con teatro y después sumamos la música y también en paralelo como la formación en ambas áreas. Más o menos, eso es para todo. Muchas gracias, Reto. Bueno, el programa hoy día tiene una especificidad, podríamos decir. Vamos a centrarnos en una de las actividades que desarrolla Malotú en particular, que es el Dark Side of the Summer. Y nos vamos a centrar en eso. La música que vamos a programar tiene que ver con algunos hitos, ¿cierto? De esa instancia tan querida que tenemos en la Patagonia y que ya cumplió 10 años, ¿cierto? Mm. Y ha pasado por ha tenido distintos derroteros. Entonces, cuéntanos un poquito, Beto, para las personas que conocen del Dark Side, pero también para los que no conocen, las generaciones más nuevas, de qué se trata esto, cuándo nace, el contexto en el que nace, cuál fue la necesidad que vieron, los medios con que contaron. eh, Ilústranos sobre el Dark Ya. Side. La idea como en el 2015 partió y después presentamos un proyecto para poder desarrollarlo, un FNDR, el gobierno regional de ICE. Y tiene varios componentes que nos pusimos nosotros como bien forzados. Primero, a nosotros ya les pusimos que participaran. Que las bandas que hacían principalmente rock pasaran a un formato acústico, ¿cachai? Ese era uno. Hacerlo en invierno, programar en invierno como que haya mayor actividad cultural, como romper la estacionalidad que se llama como en turismo. Eh, que se grabe, que se pueda contar después con material para que los músicos cuenten con material y también nosotros para poder difundir la música, no solamente acá, sino también en otros territorios, y que fuera también con entrevistas. ¿Cachai? Y eso era súper importante para nosotros porque es que aparte como de lo acústico o de lo plan, teníamos como referente un programa que se llama Storytellers, que es de VH1, que es un canal de televisión como para el MTV donde los músicos presentaban sus canciones y contaban pequeños relatos, ¿cachai? Y cuando empezamos a invitar a las bandas a la primera temporada, están ahí, nos decían que no les salía mucho eso de estar conversando. Entonces ahí convocamos a Marco Canto, que continúa hasta ahora, que es el conductor, el anfitrión, como el maestro de ceremonias, que entre cada dos o tres canciones va conversando con los músicos, le da la bienvenida a la comunidad que llega a la sala, digamos, a presenciar los conciertos y va guiando una conversación donde se va profundizando y escarpando en la vida de los músicos, en sus orígenes, en su influencia, en sus proyecciones, ¿cachai? Y ahí como que en el fondo se genera un diálogo más cercano que para que la comunidad pueda tener como una percepción mucho más acabada de lo que son los artistas que a ellos les gustan o que simplemente quizás desean conocer un poco más. Ese es el grande rasgo como el, la génesis de la iniciativa. Perfecto, y en este tránsito de formato acústico también había otra característica bien entretenida, uno como público del Dark Side, que era que las bandas cubrían, hacían cover de otras bandas y que en un momento resultó, después se dejó hacer.
También cuéntanos un poquito cómo fue transformándose este formato original, fue transmutando. Sí, ha tenido varios cambios con el paso del tiempo. Em, en el caso que tú me preguntas específico de los covers que se hacían en las bandas, sí, nosotros invitábamos a las bandas y les pedíamos que, principalmente a a las regionales, porque no siempre hemos tenido invitados de fuera, pero a veces no tienen tiempo, no les interesa o como que están en otra y en cambio las bandas regionales sí, sí era más bonito como generar como hacerle un homenaje a un compañero o colega, ¿cachai? Y funcionó bastante bien, lo hicimos 2 años, 3 años. O sea, 2 años seguidos y después retomamos cuando para la pandemia también ahí volvió esa dinámica. No la hemos querido forzar más, así como, porque ya para muchas de las bandas es harto sacrificio o esfuerzo como ensayar, ¿cachai? La mayoría, para las personas que no han visto la iniciativa, la mayoría de las bandas invita a otros músicos a un par de canciones o a veces que están como toda una canción o, o en cada canción invitan a un artista distinto, entonces es como harto trabajo para los músicos y a veces todo tirarles más cosas encima, ¿no? Creo que de repente es mucho, pero puede ser que se retome, como de hecho nos han preguntado cuando ya hicimos como una invitación para este año y si va a ir eso o no, ¿cachai? Como para ir preparando. Pero eso y qué más? ¿Cuál era la segunda parte? Pasar o transitar del formato original, que era Ah, más bien acústico, a sí, enchufarse. sí, pues pasó. Lo primero es que como que me dieron efectos fueron Obliqua Tara, que hizo un concierto. Tenían en ese tiempo un puro disco y tocaron canciones de ese disco y canciones inéditas en un formato súper eh, como etéreo, ¿cachai? Como ambiental, Ujú. ¿cachai? Y ellos fueron los primeros que como que rompieron un poco esa regla que también nosotros después pensamos en irla permeando, ¿cachai? Como que no fuera tan rígida, ¿cachai? También los estilos musicales, pues no solamente ha habido como en principio que era como rock, ¿cachai? Sino que ha habido rap, ha habido eh, música de pueblos originarios, cantautores, ¿cachai? Como chamamé, payadores, entonces música clásica hubo también más de una ocasión. Entonces eso nos ha permitido también que la iniciativa tenga algo más que ofrecer que solamente un solo estilo, ¿cachai? O una pura mirada de lo que puede hacer la música regional. Nosotros principalmente nos interesa rescatar el sonido que hay acá, las influencias que hay acá y lo que pasa en el fondo con la creación local, ¿cachai? Y el ampliar como esta curaduría, ¿cachai? Nos ha permitido eso, pues, disfrutar que el público también participe y disfrute de distintas instancias, que variar los públicos también. La otra vez pasada que alguien iba a un concierto, nunca había ido, pero fue a ver un grupo que le gustaba y después la semana siguiente volvió ahí porque le gustó la propuesta, ¿cachai? Ujú. Entonces eso nos ha ayudado bastante, yo creo, en flexibilizar. Súper. Habla muy bien del impacto que tiene, porque si fuera algo rígido, permanecería y quizás Se lo vería no, monótono. tal cual. No sé, Freddy, Sí, si quieres es contar. súper interesante porque es una iniciativa que se ha mantenido en el tiempo y yo insisto en que las cosas son muy difíciles que perduren en el tiempo, actividades, me refiero, o no sé, proyectos, por ejemplo, musicales, que bandas, perduren. Trabajar colectivamente no es fácil a veces, y esto es un trabajo que se realiza de manera colectiva, que ha tenido una continuidad. Recuerdo que en primeras versiones era en el Centro Cultural, Mm. luego pasaron al museo, y a mí me gustaría saber acerca de eso. ¿Cómo es trabajar en cuanto al equipo que conforman para poder conllevar esta presentación? Ya sea, por ejemplo, desde empezar a montar el escenario, el sonido y después todo lo que conlleva para que esto lo podamos ver en video. Así, por ejemplo, hay muchas personas involucradas muy interesantes que hacen un buen trabajo ahí. Y también, ¿por qué el Centro Cultural? Sé que estuvieron en el museo, siguen en el museo, pero también volvieron también al Centro Cultural en un momento, pero no al mismo lugar. Y me gustaría que hablaran un poquito acerca de eso y relacionarlo con los artistas visuales que han presentado también sus trabajos en las presentaciones. Ya, qué amplio la pregunta. Trabajar en equipo, un equipo grande, como dice Freddy,
más de 10 personas, yo creo, y además de, o sea, los que estamos como en la producción misma, pero hay partes más que están de apoyo, ¿cachai? Cuando los días de la iniciativa que se desarrollan los conciertos, o a veces antes de los montajes, colaboran miembros de Malotún que se suman, se aplican voluntariamente, ¿cachai? Y claro, ha sido un trabajo de harto tiempo, no, de a poco hemos ido como avanzando, puliendo cosas, pues, ¿cachai? Como no solamente en el esquema de trabajo, sino que también en los espacios donde trabajamos, ¿cachai? Cada uno ha ido como reforzando su rol en el equipo, o sea, si llevamos 10 años es eh, como un periodo largo donde cada uno se va puliendo, como te decía, y también la participación como constante, ¿cachai? Como no, permanente, ¿cachai? Porque el equipo ha tenido variaciones, pero pocas, y entonces ha sido como una escuela un poco, ¿cachai? Como para muchos, para muchos ha sido como autodidacta, o también vaya aprendiendo de los compañeros que te dicen cómo hacer las cosas, ¿cachai? Como para dónde tirar los cables, no sé, po. El orden de las cuestiones, tratar de, nos resulta mucho, pero tratar de dejar todo ordenado después, ¿cachai? El, bueno, parte de la escenografía también, cómo montarla, porque nosotros eh, usamos elementos escenográficos que tienen que ver con el habitar en escena, que es otro punto que también pusimos cuando inventamos en el fondo el proyecto, que tiene que ver con la puesta en escena, ¿cachai? Que esa puesta en escena contenga estos elementos para que el público sienta un poco como qué es lo que es, como el estar compartiendo alrededor del fogón un poco, ¿cachai? Bueno, ponemos unas estufas, ¿cachai? Esas estufas al principio eran estufas como, no sé si la palabra es reales, porque las de ahora también son reales, pero que estaban como, se podían utilizar, ¿cachai? Simplemente que estaban sueltos, o sea, como que están en el patio algunas personas, en la leñera, y después conseguimos como eh, adaptar estufas reales, ¿cachai? A eso que ven ustedes en el sello, que pasa, subimos fotos de los cabros cargando las estufas así como de las dos juntas, por una arriba y abajo, ¿cachai? De la otra, y parece como que fueran Popeye, po, weón, pero no tan hueca, que se hizo un trabajo de adaptación de la cuestión y son súper delicadas, como en un tiempo, en un momento las prestamos, pero ya no las facilitamos más porque anda, solamente el equipo nuestro las manipula, ¿cachai? Aparte que se genera también como un poco como identidad de la iniciativa, como en los afiches o en las poleras que hemos hecho como productos, de, contiene como la identidad de la cuestión, pues entonces no, ya no acordamos no prestarlo. Sí, es como la iconografía. Claro, sí. ¿Y qué más me Son preguntaste por el artistas visuales. arte visual? Claro, pues eso va de la mano también como escenográficamente incorporamos artistas visuales, ha habido fotografía, arpilleras, pintura, eh, Grabado. grabado, fotografías también como experimentales. eh, ¿Cómo se llama lo que decía la Sandra? Mural en tela, Sandra Borges y Cristina Gutiérrez hizo también un trabajo como, Con reciclado. sí, ¿cachai? Como una instalación en el fondo. En Maltado hubo de Arroz Chuenque, hubo una instalación de trabajo textil de unas artesanas de Ribera de los Lagos, se llama, que son de polos de todo ese sector, que nos facilitó con Soustrat. El año pasado hubo una instalación con la Nostran de una instalación que se llama Un Río Tejido, que le hicieron las personas de Cochrane en conjunto con Pulso Austral y el CIAP. Entonces, todo eso, para cada concierto invitamos a un artista visual específico que comparte que en el fondo que su estética dialoga un poco con la música. Está Rodrigo Pirela, por ejemplo, que tiene como unas pinturas súper llamativas, ¿cachai? Con colores súper encendidos. Estuvo con Seba Funk, que hacen una música rendida a onda disco, ¿cachai? Entonces ahí vamos variando. Sandra Borges, por ejemplo, estuvo cuando vino Beatriz Pichimalén, una artista, una cultora mapuche, estuvo con una colección que tiene ella de cuadros de apellidos mapuche. ¿Cachai? ¿Cómo le fue sobre? No me acuerdo, pero. eh, y eso sentimos que complementa bastante visualmente, ¿cachai? Riqueza de la propuesta escénica, que ya tiene como harto de, bueno, al bajarlos, como la onda, desenchufar y todo, y poner estos elementos como estufa, un tambor de leche, donde a veces poníamos arpilleras, junto a la batería, la alfombra y todo eso van.
van como creando esta atmósfera, ¿cachai? Los chicos se preocupan mucho también de que no se den los cables, ¿cachai? Como de cubrirlos con tela negra, entonces de mantener el espacio lo más limpio posible. Y sentimos también que a los artistas visuales les sirve esta como ventana, esta vitrina de exhibición de su obra, ¿cachai? Tanto en los escenarios, en el escenario mismo, como después en el momento de la postproducción y que su trabajo se vea en distintas localidades, ¿cachai? Como ha pasado que artistas después del concierto venden sus cuadros, ¿cachai? Como con su obra. Entonces, es un aporte, yo creo, creemos, al formato y también como una retribución a las personas que comparten su trabajo. Súper. Es un formato entonces que es una invitación, es un homenaje, es un ejercicio de identidad, es un ejercicio de diálogo y De memoria igual. y de memoria. Tiene varias capas, varios niveles. Eh, ¿Te parece que vayamos a la música? Justamente que estamos hablando de arte y de música. Qué coincidencia, tengo un amigo aquí que es artista y es músico. Preséntanos, por favor, el primer tema que vamos a escuchar dentro del contexto de los Darkseid. Por favor. Bueno, para este primer aproximación a lo musical y para que el público conozca un poco y escuche cómo suenan las bandas locales de Desenchufadas, vamos a escuchar a la banda de aquí del amigo Freddy, Abismo, que abrió la segunda temporada de Darkside en el Centro Cultural Coyhaique, y esta es La Cumbia Libertaria. Póngale play. Cumbia de la libertaria. Abismo. Campesino organizado ya no será callado. El pueblo alza la voz. Seamos más hermanos, elevemos nuestro canto. Causemos impacto, que nuestro acto sea contra Monsanto. Campesino organizado ya no será callado. El pueblo alza la voz. Seamos más hermanos, elevemos nuestro canto. Causemos impacto, que nuestro acto sea un asalto. Que se alce el puño, que se alce la mano, que se levante el pueblo latinoamericano. Explota la bomba revolucionaria, la cumbia viva latinoamericana. Que se alce el puño, que se alce la mano, que se levante el pueblo latinoamericano. Explota la bomba revolucionaria, la cumbia viva, la cumbia libertaria. Vacílalo. Autonomía de los pueblos, odiamos al gobierno, políticos corruptos y todos sus engendros. No queremos líderes ni pagar impuestos, el pueblo se organiza para liberarse. Autonomía de los pueblos, odiamos al gobierno, políticos corruptos y todos sus engendros. No queremos líderes ni pagar impuestos, el pueblo se organiza para liberarse de estos. Que se alce el puño, que se alce las manos, que se levante el pueblo latinoamericano. Explota la bomba revolucionaria, la cumbia viva latinoamericana. Que se alce el puño, que se alce las manos, que se levante el pueblo latinoamericano. Explota la bomba revolucionaria, la cumbia viva, la cumbia libertaria. Latinoamérica unida en resistencia y rebeldía, día a día. Obreros, obreras, campesinos, campesinas, organizados. Psicodelia, psicodelia.
mano, que se levante el pueblo latinoamericano. Explota la bomba revolucionaria, la cumbia viva, la cumbia libertaria. Señoras y señores, un fuerte aplauso para Abismo abriendo The Dark Side of the Sur. Una maravilla. Más fuerte el aplauso, por favor, para estos músicos regionales que han abierto esta noche. Excelente. Perfecto. Continuamos entonces, chiquillos. Ahora vamos a rápidamente a nuestra, después de escuchar esa tremenda banda regional, a nuestra sección ya tradicional, que es de llamadas telefónicas. Tenemos una máquina del tiempo incluso aquí en el estudio Muy para, lindo. para poder hacer esta sección del programa que está a cargo de mi buen amigo Freddy Fusión, en este caso. Contacto indirecto, sí. Contacto Sí, indirecto, sí, indirecto, sí, porque o no- llamadas no- no deseadas. Sí, exactamente. Bueno, 5 horas revertidas. 5 euros revertidos. Se preguntarán a quién podemos llamar. Vamos a llamar a un personaje que es fundamental, protagónico, maestro de ceremonia y un hombre de radio, de De locución. de locuciones. Chévere. Y musical también. Sí, musical de tiempo. Ya escapas. Y no nos va a contestar. Y que comprometió su participación. Pero parece que no es una persona de palabras. No es una persona. ¿Aló? ¿Me escucho ya? Te escucho súper bien. Estamos acá al aire en Radio Raíces, en el programa Pasado, Presente, Futuro, con Carlos Martínez, con el Beto. Y acá en esta sección de llamadas indirectas estamos llamando a nuestro querido amigo y alguien que yo personalmente admiro y quiero, Marco Canto. Hola Marco, ¿cómo estás? Primero, nada, pues agradecerte tus palabras. Yo también te admiro mucho y también, bueno, quiero a esos tres personajes maravillosos que están ahí. Un profesor histórico, mítico, jugado por lo que cree y siente. Un dibujante y un músico eximio como tú. Y un excelente productor, gran amigo y un inmenso ser humano como es mi amigo Víctor Cabrera, más conocido como Feto. Ah, maravilloso. Qué profesional usted. Marco querido, nosotros te contactamos porque estamos hablando del Dark Side of the Sur. Ok, Entonces, nuestra pregunta está enfocada en tu rol en cuanto a la conversación que tú sostienes con las bandas musicales. ¿Nos podrías contar un poco acerca de eso, por favor? sí, mira, es una iniciativa que nace desde cuando tú nos digas ya más de 10 años y que se ha ido desarrollando y creciendo de un modo interesante desde mi punto de vista, más que un festival, como algunos le llaman. La tocata es una experiencia que conjuga varias cosas, por la música, que es como el factor evidentemente central, muy cercana a la gente, el formato desenchufado, como eran los Unplugged antes de MTV o los Storytellers de VH1, y además el arte visual también de distintos artistas plásticos de la región de Aysén, y por supuesto la conversación que le entrega también un factor importante al, yo lo llamo producto en el buen sentido de la palabra audiovisual final, porque la gente no solamente conoce la música, las canciones, qué sé yo, sino que también se puede interiorizar más de la vida de las personas, qué es lo que piensan, para dónde van, su pasado, su presente y su futuro. Excelente. En ese sentido también, en relación igual con el Dark Side y sus presentaciones, me gustaría, Marco, que tú presentaras un tema de alguna banda que se haya presentado en el Dark Side. Es una difícil elección porque han pasado, no tengo el número, como decía el expresidente hoy, no tengo las cifras exactas, pero sí son varios y muchos músicos, algunos de los cuales, por supuesto, admiro muchísimo, pero sin duda que uno de los proyectos musicales regionales que estuvo presente ahí, si no para el primero o segundo Dark Side, fueron los Vaginos, que es una banda que tenía un sello súper interesante que mezclaba, no sé, el rock
con la identidad territorial. Ahí dentro de lo que hacían convivía también la energía que entregaban en vivo con cada una de sus presentaciones, una crudeza, una súper fuerte carga lírica, consciente, ligada al territorio, la naturaleza, las tensiones con la industria salmonera. Entonces, creo que ahí había algo interesante en esa banda con matices folky, experimental, eran buenos para construir atmósferas. No sé, vos podían estar en una cuestión, un sonido bastante íntimo, de pronto era súper explosivo. Así que este sonido como orgánico y visceral me suena como a Patagonia, suena como a Patagonia ampliada, lo amplificado, lo más crudo, consciente, con identidad propia. Y hay una canción que se llama Los Árboles, tiene un título mucho más largo, como citando un poco a esa las escenas de Spinetta que tenían títulos largos, se llama Los Árboles, y un título mucho más largo y no recuerdo completo, ¿no? Ya no pueden respirar porque el humo de la ciudad o algo así. Esa es la Dark Side y creo que fue uno de los highlights de aquella presentación. Maravilloso. Entonces, te dejamos, Marco, para que presente la canción y la vamos a escuchar. Buenísimo, qué honor, gracias. Bueno, gente que escucha, que ve, que siente, Radio Raíces, todo el volumen, porque sé, lo que fuimos sigue sonando, lo que somos, hoy día está en el escenario y lo que viene, de seguro ya se está afinando, igualito que el presente, el pasado y el futuro. Estos son los nuevos marinos, aquí en Raíces, con Los Árboles, directamente de las houses del Dark Side of the Sun. Muchas gracias, Marco. Y con esto nos vamos, muchas gracias, cabros. Espero que la hayan pasado cachilupi. Vomitar. Y hay tanto que no veo ni la punta de mi nariz. Los árboles no quieren respirar el humo de la ciudad, pero ya se cansaron de esperar. Los árboles no quieren respirar el humo de la ciudad, pero ya se cansaron de esperar. Los árboles no quieren respirar el humo de la ciudad, pero ya se cansaron de esperar. Los árboles no quieren respirar el humo de la ciudad, pero ya se cansaron de esperar. Y la leyenda dice, ¿qué dice? El árbol va a venir. Es muy tarde, si quieres huir, te aplastará con su avalancha mortal.
Muchas gracias a todos por venir. Lobos Marinos, Dark Side of the Sur. Aplausos de pie de toda la gente que está presente en el Centro Cultural, una maravilla. Sí. Súper. Qué manera de manejarse Marco Canto con los tiempos y lenguajes radiales, con razones. Un tremendo maestro de ceremonias, como decía. Muy agradecidísimo, Marco, por tus palabras y por tu tiempo y tu disposición. Avancemos un poquito más, chiquillos. Vamos conversando de algunas otras cositas que hemos acordado, que queremos poner sobre la mesa. Una pregunta quizás medio absurda, pero que a veces hay gente que le hace sentido, es saber por qué se llama Dark Side of the Sur. El guiño es evidente, pero Sí, como un juego de palabras, básicamente, más que algo mucho más profundo y también, claro, porque lo vas a asociar de inmediato con el álbum de Pink Floyd, ¿cachai? Pero también tiene que ver con que se hace, bueno, antes con el cambio de horario oscurecía mucho más temprano, ¿cachai? Entonces ya a las 5 estaba oscuro y nosotros podíamos empezar el concierto a las 6 de la tarde con el espacio, como digamos, abierto atrás, que era fue en el fondo del centro cultural del hall, pues no estábamos todos ahí. Y con esa sensación que tiene en el fondo el invierno acá, de que está con muchas horas de oscuridad, pues, ¿cachai? Y también como ese un poco de misterio que genera que algo sea oscuro, ¿cachai? O negro, o el mismo, bueno, está el lado oscuro de la luna, o la guerra de la galaxia también está el lado oscuro, ¿cachai? Como que algo como es como un poco seductor, así, en el sentido de que te llama la atención. Eso básicamente a varias veces me pidió un consejo a defender la iniciativa por una asignación directa y un consejero Jorge preguntó, hizo esa observación, ¿cachai? Y me gustaría saber, ¿cachai? La gobernadora en ese tiempo, no hizo la consulta, sino que tiró el tema como al aire, ¿cachai? Y yo miraba así como a Andrea Macieta en ese tiempo y le digo así, como que conteste. Así como, no, no vale la pena. no, porque esos patacos están en inglés. Es que la gente que escuchamos música rock somos patagones también, po. No hay como una especie como de intento de monopolizar lo que es la cultura que en este programa. Señora, si usted quiere escuchar chamamé, no fije de sintonizar con el respeto y el cariño que tenemos. Pero también se hace cultura desde otras veredas, desde otras expresiones, mezclando estilos. Es que ha habido un sincretismo acá en la región que todavía se sigue dando, ¿cachai? Por ejemplo, la comunidad afrodescendiente que está llegando, ¿cachai? Yo no he escuchado todavía propuestas, pero que más que va a salir en algún momento, ¿cachai? Entonces, todas las influencias que vienen llegando, ¿cachai? Más allá, incluso, o sea, no solamente que lleguen personas, sino que lo que llega con las redes, ¿cachai? Por internet, entonces ya estamos como, pese a que seguimos siendo un territorio aislado, estamos conectados con todo el mundo y eso enriquece la cultura local, pues. Ahora hay personas que, claro, que son más fieles a ese estilo y nosotros en ese sentido lo respetamos, lo hemos invitado también, pero principalmente nos abocamos a rescatar justamente estas otras veredas que dice estos otras tipos de creaciones que también son de artistas regionales y que son una forma de comunicar súper rica, igual como usted decía, así como que creo que aportan, ¿cachai? Esas las fusiones que hay y las combinaciones que hay generan como obras y creaciones mucho más potentes, pero que expanden como algo en vez de quedarse como cerrado. Súper. De hecho, quedé pensando con lo que comentabas con las poblaciones migrantes que van mirando el aporte cultural que eso está haciendo y vamos a tener que estar atentos aquí. Me atrevo a decir de que lo más probable es que salga algo muy bueno ahí. Sí, pues. Así que, claro, como dice una canción de por ahí, los que llegaron primero, los que llegaron después, los que nunca llegaron, los que van a llegar, todos conformamos este territorio, lo habitamos, a veces lo sufrimos, pero lo queremos. En ese contexto, Beto querido,
Cuéntanos algún tipo de como inconvenientes o anécdotas o cosas que nos den a entender un poco cómo se construye el Darkseid. Y también cuéntanos también cómo es el criterio o los filtros que hay para invitar bandas, músicos, si han tenido eh, buenas o malas experiencias en ese sentido. Inconvenientes siempre aparecen como, bueno, un inconveniente como hacia rápida es como que primero hicimos las cosas en los conciertos como quisimos que sea como en invierno y en pleno invierno, así como julio, cuando la cuestión es lo más cruda, ¿cachai? Pero después, claro, como invitábamos artistas de fuera, teníamos problemas para el tema de que quizás no podían aterrizar el avión, ¿cachai? Nos pasó más de una ocasión. El mismo, bueno, ese concierto que el de Abismo estaba, había nevado toda la noche y todo el día, entonces también eso dificulta la llegada del público. Pensamos que no nadie estaba lleno, fue muy bonito eso. El horario también fue una cuestión que nos pasó con el horario que justo calzaba con el cambio de hora, nos ha pasado que calzaba con el cambio de hora y eso afectaba el tema de la luz, po, Ujú. ¿cachai? Porque iba a estar más claro, entonces no se iban a verlo, no se iba a notar tan potente, entonces eh, ese fue otro factor y ahí era complejo porque nosotros como que mandamos a hacer los afiches y después cachamos que se iba a cambiar la hora y después tuvimos que estar diciendo por redes, no, va a empezar más tarde, ¿cachai? Afortunadamente no, bueno, ahora ya no hay cambio de hora. El tema del espacio igual fue, bueno, antes hacíamos uno por fin de semana, ¿cachai? Y eso era como complejo porque como montábamos en el centro cultural teníamos que todos los días llevar las sillas que nos prestaba la biblioteca u otro espacio, ¿cachai? Como porque nos querían el espacio, nos alcanzaban. Entonces teníamos que cargar todos los días, montar todos los días las luces, los equipos, ¿cachai? Y ahora en el museo también empezamos así, pero después, y ahora hacemos 2 fines de semana, ¿cachai? Generalmente son 4 conciertos, entonces hacemos viernes, sábado, y las personas del museo que muy amablemente siempre han tenido las manos, las puertas abiertas a la iniciativa, nos permiten dejar montado antes del primer concierto, ¿cachai? Donde jueves y dejar toda la semana tienen bloqueado el auditorio para que podamos no tener que estar sacando y volviendo las cosas que esos son genera, bueno, el trabajo y el trabajo se tiene que pagar, pues, entonces, y también con gastos en traslado, ¿cachai? Como, no sé, podría seguir enumerando cuestiones y en el criterio como de los músicos, eh, principalmente que tengan como una experiencia, no necesariamente como banda, por ejemplo, hace poquito, hace un par de años estuvo Juan Pablo Aguilera con La Cangalla, que es un proyecto nuevo que recién había sacado un EP en ese momento, pero que nosotros, o sea, todos los músicos que trabajaron con él son músicos que tienen caleta de trayectoria, pues, ¿cachai? Entonces nos hace confiar en que van a poder hacer un trabajo como más fino, finalmente tiene que ver con eso, ¿cachai? Como, y también funciona con las bandas que suenan como más estridentes, en el caso de Juan Pablo su música es, o por lo menos ese proyecto es acústico, ¿cachai? Ujú. Pero, no sé, con el caso de los Lobos Marinos, o de Boca Seca, por ejemplo, que suenan como mucho más electrificados, eh, el bajar los decibeles, como que se chopar, tiene siempre dicen los cabros, se notan al tiro las pifias. Ya no podí taparlas, ¿cachai? Yo no podía hacerte el loco, ¿cachai? Y entonces, para nosotros tenemos que, como en el fondo, tener como una especie de convicción y certeza de que las bandas van a ser capaces de lograr ese objetivo, ¿cachai? Y por eso también de repente invitan a otros músicos, pues, porque cuando le sacáis la distorsión y las pedaleras, tiende a sonar como más, como no sé si pasivo es la palabra. Entonces, no sé, Boca Seca invitó a Danilo Cruz, a Juan Pablo Aguilera, estuvo el Marco Swing haciendo percusiones también, aparte de la batería de Nacho. Bueno, había hasta el jockey en la cuestión, así como de todo. Pero eso básicamente como que para las bandas que tengan como menos experiencia o menos trayectoria o que en el fondo a veces no siquiera tienen material grabado, nosotros contamos con una iniciativa que es como, tiene ese objetivo que se llama Canciones Crudas, ¿cachai? Que son sin entrevista y, y que son también grabados en directo y que pero son más cortitos, pero como media hora más o menos, aproximadamente. Y ahí van proyectos más jóvenes, ¿cachai? El año pasado o no necesariamente joven. El año pasado igual tuvo el Inter que tiene más trayectoria, pero lo invitamos ahí, quiso participar. Eh,
también estaba una banda que ustedes le dicen que se llama Viejo Culiao, que también eran no, pero eran músicos eh, conocidos, con trayectoria. Eso es como básicamente de cómo se seleccionan, así como, y nos sentamos a conversar, ¿cachai? Tratamos de que sea variado también en estilo, que no sea un puro, ¿cachai? Pese a que son como todos más acústicos que varíe un poco. Esa es más o menos la onda. Súper. Y si quieres preguntar algo, Freddy. A mí me interesaría ahora, en este momento del tiempo relativo, bueno, agradecerte, Beto, siempre, pero también eh, no dejar de lado de que el Dark Side, estas presentaciones acústicas son gratuitas, son eventos acceso a todo público, entonces es un público transversal. Y eso también es súper importante e interesante, porque, no sé, uno puede ir a locales y va a bandas donde no permiten en la televisión, o sería muy extraño ver una persona. Pero en este caso no. Entonces el público a mí me fascina la iniciativa, la valoro mucho y podríamos empezar a terminar quizás con la última. Que nos presente Beto el último temita que vamos a escuchar hoy día. También dentro del contexto del Darcy, cuéntanos un poquito de la canción, Perdón que lo interrumpa. Quiero hacer una pregunta. Antes de. Bueno, ¿hay alguna banda, algún artista o alguien que haya rechazado la propuesta de participar en Dark Side? Sí, hubo una banda, que yo recuerdo solo una, pero tienen que ver con, sí, como con temas de tiempo, ¿cachai? Como que el proyecto estaba medio desarmado y no se sentían como con la persona que yo vi por lo menos, como con la energía de armar algo, como reunirse, ¿no? Ese tipo de, no sé. Igual el año pasado también intentamos como hacer como era los 10 años, juntar a los lobos marinos, pero no, el Tommy estaba fuera, ¿cachai? Entonces, también nos tuvieron se nos dijeron que no por esa situación, entonces, pero sí han habido casos, y de fuera no me acuerdo. O sea, nos han tirado cuestiones que no, que son, a propósito del financiamiento que mencionabas tú, la iniciativa generalmente ha tenido fondos del gobierno regional de Aysén y también del programa PAOC, que es del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, un par de veces se en Honduras, ¿cachai? Es importante mencionar eso porque los costos de producción son súper grandes, ¿cachai? Como el hecho de que haya post, no, aumenta, eleva mucho el costo de cada concierto, ¿no? O la temporada, si se quiere. ¿Cachai? Entonces, por eso también no hacemos más, porque nos gustaría hacer mucho más, pero a diferencia de una tocata, por ejemplo, o de rocódromo, donde tenía el escenario y se termina una banda y viene otra, termina una banda y viene otra, acá se hace una preparación del espacio distinta, ¿cachai? Como el arte visual, la dirección de los focos, ¿cachai? Como, todo está pensado como con mucho cuidado, entonces no podemos hacer más de un concierto, eso encarece también, porque si canciones crudas se graba de una, ¿cachai? Todas las bandas el mismo día, una tras otra, listo. ¿Cachai? Entonces, no, ahorramos, pero acá no se puede. Y también respecto a eso mismo de los financiamientos, nos permite justamente cubrir esto, bueno, tenemos también un montón de colaboradores que auspician, que nos apoyan con, algunos con recursos, otros con servicios, otros con productos, ¿cachai? Y eso también se considera, o sea, lo puedes hacer como una comparación monetaria, ¿cuánto costaría eso? Entonces, si sumamos las fuentes de financiamiento público más eso, por ejemplo, si nos tuvieran que arrendar el museo, que el museo se facilita gratuitamente, si se le pone un precio a todo eso, no sacamos un cálculo y nos daba un monto que yo creo que ha subido, porque eso hace mucho tiempo, yo creo que una entrada para que las personas se hagan una idea en el museo costaría como más de 100 lucas, yo creo, entre 100 y 150 lucas, un asiento para estar ahí, ¿cachai? Entonces, eso es dinero que cubre los fondos, que cubre también nuestro trabajo, ¿cachai? Porque nosotros hacemos el trabajo Malotón Ortigo, como el trabajo de hacer los proyectos y eso. Así que es como súper importante que pueda la comunidad también como apropiarse nosotros sentimos que Darkseid lo ha conseguido, pero no solamente de nuestro trabajo, sino que hacen otras organizaciones culturales, ¿cachai? Comunitarias.
que participen, ¿cachai? Que no sea porque de repente está como medio ya o queda muy lejos, no sé, decir, ¿por qué tan lejos? Igual caminando con escarcha no es lo mismo, pero eso, invitar a la comunidad que participe. Y el tema de Alonso. Bueno, el tema de Alonso fue significativo porque Alonso no tocaba hace tiempo en el CEN, en la región, y de hecho andaba medio mañoso porque decía que no se daban las condiciones para que un artista tocara, ¿cachai? Que participara en ciertos eventos que los trataban, por ejemplo, que pasa en la Expo, por ejemplo, sin desmerecer la iniciativa, pero que se hace, hay un escenario más chico para los artistas locales, o de repente, no sé, por el otro día tocó Luciano, que tocaba el último día, pero tocó como a las 6 de la tarde, cuando había menos público, entonces hay menos visibilización. En el caso nuestro, todos tocan en las mismas condiciones, no hay cambios ahí, ¿cachai? Hemos ido mejorando con el tiempo, antes habían 3 cámaras, ahora hay 9, pero eso es porque hemos cambiado la dinámica de trabajo, ¿cachai? La cantidad de recursos. Y Alonso volvió a la región y me pasa me pasa el setlist, ¿cachai? Y yo se lo reparto a los técnicos que están tanto de sonido como que están como en los roadies, ¿cachai? O de la mesa de sonido, está Jorge Fortuna, parece. Y a la iluminadora. Y la iluminadora, Carola Sosa, que mandó un saludo desde Puerto Aysén. Ella estaba muy emocionada porque estaba Alonso acá y iba a poder escuchar, pensaba ella, la canción con la radio y que a ella tanto le emocionaba. Y pasa que Alonso termina el show, él creo que hizo un bis y no era esa, po. Como, no, mi amiga me decía, oye, pero no está con la radio acá, po, ¿cachai? Cánceles. Y no la quería tocar Alonso, dijo que no la había preparado porque vino con 2 músicos en formato trío y no estaba en el setlist ni siquiera como bis, que esa es una cosa que sabemos nosotros, no el público no la sabe, ¿no? Y yo le dije, tranquila, se va a tocarle igual. Y claro, pues, se quería ir, se empezó a despedir y el público así, ya. Tuvo que agachar el mollo a un amigo y tocarlo nomás, solo con su guitarra, porque los otros 2 músicos no lo habían ensayado, claro, en batería y con trabajo. Así que eso, pues un recuerdo de Alonso y de esta canción que fue muy representativa en una época de algidez político-social acá en la región de Aysén. Eso. Muchas gracias por la invitación a Radio Raíces y esperamos que sigan. Y teníamos que hacer un anuncio, pues. Pero vamos a escuchar la canción. ¿Sí? Vamos con la canción y después subimos Ya. Así que escuchemos a nuestro amigo Alonso Núñez. Alonso Núñez con la radio en Radio Fresur. Traigo en la sangre de este canto la vida de mi gente, un par de estrellas por encargo y 2 balas de frente, pa'l que quiera cruzarse en el camino y se atreva a jugar con el destino. No me consuelan los recuerdos antes de actuar profundo, es cosa que mire, amigo bueno, las historias del mundo. Como hay gente que vende su alma al diablo y se creen los dueños del milagro. ¿Cómo dice? Nómbrame un lugar del mundo donde aún cante con ternura un río de esos profundos y mi gente su bravura. Dime si ves en el mundo árboles, flores y savia. La naturaleza, hermano, se defiende con la rabia. Y es que este canto viene arando desde la Patagonia. No es coincidencia que rime en canto, conciencia y memoria. Es que antes ya se lo había dicho. Es mejor despertar que cavar nichos.
Y es que antes ya se lo había dicho, es mejor despertar que cavar nichos. Nómbrame un lugar del mundo donde aún cante con ternura un río de esos profundos y mi gente su bravura. Dime si ves en el mundo árboles, flores y savia. La naturaleza, hermano, se defiende con la rabia. Muy buenas noches, muchas gracias. Gracias, Malotún. Muchas gracias. Muy buenas noches. Chao, gracias. Martín Lema, Nahuel Blanco, Alonso Núñez de la Patagonia. ¿Tu colera? ¿Qué es la colera? Excelente. Excelente. Bueno, eso es lo que hablábamos delante del ícono que se transformó en la estufa, que es como un símbolo un poco también de la vida también acá. Y bueno, ya se están en extinción un poco, pero en el campo al lado, para los campos todavía tienen. ¿Cuál es? Porque Bueno, son 10 años. 10 años donde en el fondo se ha hecho una marca en el fondo y una necesidad, diría yo, para las personas que vivimos, habitamos, nos gusta la música, que no había panorama en invierno musical, que las condiciones, o sea, un tremendo desafío. Autoimponerse, hacer un festival de estas características en las condiciones que siempre han sido precarias, es una cosa que yo no voy a dejar de agradecer, por lo menos, Betito, a ti y a través de ti a todos Malotú. Entonces, bueno, ya vamos despidiéndonos, agradecidísimos de tu presencia. Muy interesante todo. Absolutamente. Invitamos a las personas que vean Darkside. Está en YouTube, ¿cierto? sí, En yo plataforma. los conciertos de todas las porque creo que son como 40 y tantos. Son, para que los puedan ver. Sí. Sí. Perfecto. Y bueno, para cerrar, bueno, tenemos que comentar, bueno, hace 10 años pasaron muchas cosas, ya pasaron muchas cosas estos 10 años. Hace 10 años, por ejemplo, murió David Bowie, Es verdad. murió Prince, Bob Dylan obtuvo el premio Nobel de literatura, Trump llegó al poder, por acá en unas lejanas tierras de la Patagonia, como se le ocurrió ser padre. Sí. Con Beto tenemos hija de... Dos parece. Sí. Saludos a las chicas. Es un desafío traer hijos a este mundo. Loco, Sí. que 10 años después nos sigue sorprendiendo con cuestiones extrañísimas y brutales. Pero para eso está la música, para eso está la cultura, para reproducir el cariño que uno tiene para con lo suyo, con el mundo, qué sé yo, con la comunidad, para hacer identidad, en el fondo. Entonces, ¿qué se viene? Tenemos algunos anuncios que se vienen con el Darkside, alianza estratégica tenemos con Radio Raíces también. Cuéntanos Claro. un poquito qué se nos viene este 2026. Sí, como estuve adelantando, disculpe, señor concesora, Sí, no, a este anuncio. Atropelle nomás. Bueno, en relación a lo que se este año, como la iniciativa se desarrolla en agosto, Ujú. como por lo que comentaba adelante, de que para evitar el frío como más extremo del invierno, será en el Museo Regional, que tenemos como compromiso y el espacio ya, muchas gracias también al museo. Y en términos de difusión, acabamos de terminar la emisión de los conciertos por televisión de la temporada pasada. Este fin de semana, recién pasado, Nicanor Porro estuvo. Estamos ahora sonando en Radio Bunka, en Colombia, en Bogotá. Y desde no sé cuándo, eso depende de ustedes, pero comunicamos a la audiencia de Radio Raíces que prontamente estarán todas las temporadas disponibles para que ellos las puedan programar y ustedes desde cualquier parte del territorio se conecten a las señales de esta emisora para poder escuchar, disfrutar de la conversación y la música. En este caso el arte visual no se aprecia, pero de la música regional y la música de otras ciudades que nos han, artistas de otras ciudades que nos han visitado. Así que eso, una alianza que agradecemos mucho porque finalmente nosotros, claro, si no todas las personas acceden a la información de la misma manera, entonces
que haya, mientras más plataforma y difusión exista, mejor. ¿Cachai? Así que eso, muchas gracias a Radio Raíces. Muchas gracias, Beto. Gracias, amigo. Suerte y éxito. Nos vemos. Gracias a todos, chicos, por escucharnos. Nos vemos Buenas a todos. en una próxima oportunidad. Bye, bye. Tiempo relativo. Adiós. Tiempo relativo.